Espíritu Santo. Santa María, ayuda nuestra fe, abre nuestro oído, que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Muy bien, pues vamos a comenzar este tema que es una lección divina en torno a Mateo 16, 18, ese verso nada más que yo cuando la escribí la titulé La comunidad del Emmanuel y el hacer de Jesús. Sobre todo porque el Emmanuel va a ser en el Evangelio de Mateo, cada evangelio tiene una propia características porque va dirigido a una comunidad concreta. En Mateo parece que este evangelista quería hacer hincapié en este Emmanuel, Dios con nosotros. De hecho, en el capítulo primero aparecerá y le pondrá por nombre Emmanuel, etcétera. Y en el último capítulo del Evangelio, yo estaré con vosotros todos los días. Es como si el Emmanuel quisiera desde el principio hasta el final del Evangelio estar presente. Todo el contenido del Evangelio va a ser un desarrollo de este Emmanuel, de este estar Dios con nosotros. Por eso, a modo conclusivo de esta asignatura, creo que es bueno que veamos cómo todo este itinerario de la lección divina que hemos estado viendo no es un conjunto de bellas palabras, sino el sólido cimiento de la vida. Todo lo que hemos ido desgranando no son solamente palabras bonitas, que algunas han sido, ¿no? Pero realmente lo que han manifestado estas palabras de toda esta asignatura es el sólido cimiento de la vida, es la palabra de Dios. Es este encuentro del hombre con Dios en su palabra. Y edificar la vida sobre la palabra de Dios y sobre la lección divina es edificar sobre roca. Por eso esta asignatura que ha querido ser una herramienta que nos ayude a esta construcción de la casa de Dios y de sus hijos que brota del hacer de Jesús. Nada podemos hacer nosotros sin la vid. Somos sarmientos muy pequeños, muy, muy pequeños. Entonces, esto que al final de la asignatura tiene que quedar muy claro. Es el hacer de Jesús el que va a ir construyendo a la comunidad. Nosotros, en todo caso, abrirnos con docilidad a este hacer de Jesús, no ponerle tropiezos, obstáculos a este hacer de Jesús, pero siempre en Mateo va a quedar bien claro, es el Emmanuel en medio de la comunidad el que va a ir haciéndola. Vamos a ir viendo este obrar del Maestro en el Evangelio de Mateo.
El Evangelio, hay algunos especialistas que lo definen como el anuncio feliz que la humanidad anhela desde que perdió la tierra de Edén. O es como una voz viva que la escritura recibe y la vierte en la forma de un relato de vida, donde habitar como en una verdadera casa, con muchas puertas y ventanas. Así que es esta voz viva que la escritura ha recogido, por tanto, que ya ningún alumno de la escuela de oración piense que la Biblia, el Evangelio, cualquier libro de la Biblia es un libro de teorías. Es una voz viva. La teoría nada, recoge la vida y en los encuentros de Dios con los hombres a lo largo de muchos siglos, ¿eh? Es una voz viva que la escritura la ha recibido y la ha vertido en un relato, como si el relato fuera un molde para hacer un pastel. Y el molde es un relato, pero dentro va la voz de Dios y su llamada. Como es una casa también donde hay muchas puertas y ventanas, vamos a abrir la puerta de esta casa por el Evangelio de Mateo. Y desde el pórtico ya se ve lucir la luz del Emmanuel. Ya en el primer capítulo aparece esta palabra, que es una luz o una luminaria que nos traza la senda del discípulo, que es el discípulo aquel que ha experimentado al Emmanuel, que ha experimentado que Dios está con él, que Jesús verdaderamente se encarnó, es la palabra que se encarnó, es aquel hombre de Nazaret que se entregó en rescate por todos nosotros y que está vivo y resucitado. Esa es la senda del discípulo. No tenemos otra cosa que hacer en esta vida que irnos encontrando con Él día a día. Y todo lo demás, había un profesor mío que decía, son nuestras tibias añadiduras, ¿eh? Todo lo demás es secundario. Al centro de la vida tiene que estar este encuentro. El Evangelio de Mateo es el más citado de todo el Nuevo Testamento por los padres de la Iglesia. Así que si queréis, si es el más citado, pues es el que ellos utilizaron más para hacer lección divina. Y lo dejaron plasmado en sus escritos. Esta narración evangélica, tan importante para los padres, se estructura en torno a 5 discursos de Jesús, que son portadores de la luz de Dios. Y estos 5 discursos se alternan con algunas partes narrativas que van uniendo los discursos, pero digamos el núcleo del Evangelio son esos 5 discursos de Jesús, que en su coherencia interna nos van a ir mostrando quién es este Emmanuel. No es por casualidad que Mateo haya puesto 5 discursos de Jesús, porque en el libro del Génesis, bueno, no voy a ir para atrás para no volvernos, pero ya lo citaré. Hay 6 partes importantes en las que se puede dividir el Evangelio de Mateo, que es importante que lo sepamos, ¿eh? Aunque suene un poquito a teoría, luego iremos viendo el texto concreto de Mateo 16, 18. Pero primero sabed que hay 6 partes en las que se divide el Evangelio. La primera va del capítulo 1 al capítulo 4, verso 11.
Y es lo que los expertos llaman la preparación de la buena noticia. Porque ya veis, como todo lo que es valioso va con una preparación. La Pascua hay que prepararla, id y preparar la Pascua. Y le dice Jesús a los discípulos, siempre que hay algo importante, va precedido de una preparación, ¿eh? La buena noticia es un tesoro y va siendo preparada con mimo. Después viene la segunda parte del capítulo cuarto, verso 12, al capítulo 11, verso 1, que es el anuncio de la buena noticia. Y cómo es acogida o rechazada. Después llegamos a la tercera parte, que es el encuentro entre la fe y la incredulidad. Algunos creen y sanan, otros no creen y, y quedan paralizados, abandonan el seguimiento de Jesús. Esta tercera parte va del capítulo 11, verso 2, al capítulo 16, verso 12. La cuarta parte es la comunidad de los discípulos de Jesús, que ya va naciendo una pequeña comunidad en torno a Jesús. Y es en esta cuarta parte donde está nuestro texto de hoy, ¿eh? Va desde el 16, verso 13, al capítulo 20, verso 34. La quinta parte son los últimos días en Jerusalén, que va del capítulo 21 al capítulo 25, completos. Y la sexta parte y última, el relato de la pasión, que va del 26 al 28, hasta el final. Ya sabemos todo porque ya lo hemos dicho muchas veces, pero lo vuelvo a repetir. Se supone que lo primero que se escribe es el relato de la pasión. Y una vez escrito el relato de la pasión, se va escribiendo el resto del Evangelio. Aunque aparezca al final, es escrito lo primero. Bueno, la confesión de Pedro en Cesarea, que es el objeto de nuestra lección divina hoy, abre la cuarta sección consagrada a la edificación de la eclesía, de la comunidad, la iglesia. Y dice así: ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Dice Elian Cuvillier, que es una buena exégeta, que el Mesías de Israel edifica su nueva comunidad sobre Pedro, que en su fe imperfecta representa y simboliza la condición del discípulo. Todo discípulo es imperfecto. La reunión de los elegidos es una reunión de personas frágiles. A Pablo le tiene que decir el Señor: te basta mi gracia, porque mi fuerza se realiza en la debilidad, mi dinamis. La palabra del texto original es dinamis. Mi dinamis, la dinámica de Dios, se realiza en la debilidad. Asceneia, ya lo decíamos el otro día, no es nada referente a lo moral, es la incapacidad que por ser seres humanos tenemos ante situaciones estrechas.
asceneia, la incapacidad. Y por eso nuestra necesidad de contar con la fuerza de Dios, desde Pedro hasta el último. Esta comunidad no es una comunidad ya hecha, está en camino y camina hacia Jerusalén. Una peregrinación que en ocasión, que es ocasión de revelaciones. Jesús les va descubriendo poco a poco quién es y cuál es la voluntad del Padre. Es ocasión, este camino, esta peregrinación de preguntas y respuestas que van dando forma al ir tras de Jesús, que eso significa acoluceo, seguimiento. Seguir a Jesús, acoluceo, es ir tras de. Por lo tanto, Jesús delante, nosotros detrás, desde Pedro hasta el último. Ninguno puede ponerse por delante. De alguna manera, este es el soplo que alienta la lección divina. Es una peregrinación por los textos bíblicos, haciéndose uno preguntas y encontrando respuestas en el texto. Lo que decía un profesor mío, es un salir tras las estrellas que indican el camino hacia el Emmanuel. Y siempre en Mateo va a estar en el centro Emmanuel. En el Evangelio de San Mateo, el discípulo se caracteriza por la condición paradójica de miseria y grandeza. Y esta realidad está también presente en Pedro. Es significativo que uno de los términos preferidos de Mateo para designar a los discípulos sea el de pequeño. No temas, pequeño rebaño, micro, cuando se refiere a sus discípulos. Estos discípulos, estos pequeños, reciben una dignidad igual a la de los justos o a la de los profetas, que eran figuras eminentes en la tradición judía. El que dé un vaso a estos pequeñuelos por ser discípulo mío, tendrán paga de profeta. Bien, y de entre estos pequeños, Pedro es elegido modelo del hacer de Jesús. ¿Cómo actúa Jesús en su eclesía? Tal como está actuando en Pedro. Ha sido elegido para que todos vean el hacer de Jesús. La obra de Jesús en él es paradigma de lo que el Maestro quiere hacer con cada discípulo. Un templo vivo, una asamblea santa, abierta a acoger la palabra de Dios y reconocer al Hijo, cuya cabeza es elevada como apelación y convocación para todos. Cuando yo sea elevado, atraeré a todos hacia mí. En la lección divina también el Maestro convoca a los pequeños en la Asamblea Santa para hacer su obra de vida nueva en ellos. En el Evangelio de Mateo, desde la lógica del reino de los cielos, ya no es la mirada de los otros puesta en el gesto ético lo que fundamenta la identidad del discípulo. Es ante el Padre que ve en lo secreto donde se descubre verdaderamente el sujeto
y su ser. Somos lo que somos ante Dios, no ante los hombres. Porque la mirada del hombre se queda en la apariencia y la mirada de Dios ve el corazón. La lección divina quiere ser instrumento para iniciarnos en este vivir bajo la mirada de Dios. Y a San Benito, si le preguntas qué es la humildad, no te va a dar otra respuesta que vivir bajo la mirada de Dios. Aunque luego hace todo un capítulo 7 de despliegue con todos los grados de humildad. Pero todos esos grados se resumen en uno: vivir bajo la mirada de Dios. A esto es a lo que Jesús quiere conducir a Pedro, y el verso que oramos nos lo indica con unas palabras cruciales. Son palabras que son claves, son llaves que abren el oído. Por eso es importante entenderlas. Las palabras claves del texto que abren el oído del discípulo y que le inician en el arte de la escucha despierta es lo que hemos ido haciendo a lo largo de todo este curso. Resalta en este texto dos palabras que son maestras, llaves maestras que provocan la apertura del corazón. Una es Pedro, roca, y otra es mi iglesia. Ambas configuran la comunidad del Emmanuel y el hacer de Jesús, en el que vamos a profundizar en esta lección. El Evangelio de Mateo nos susurra un mensaje que de modo inclusivo inicia y concluye la narración evangélica, que ya os lo he dicho al principio. Es la palabra Emmanuel. Dios está con nosotros y lo estará hasta el fin de los tiempos. Este estar de Dios va creando una eclesía, la comunidad del Emmanuel, que Mateo llama iglesia. Es el único de los 4 evangelios en el que hallamos la palabra eclesía, y se halla en 2 pasajes que son paralelos. Os lo voy a dar la cita para si la queréis ver y hacer lección con las dos, porque son paralelas. Mateo 16, 18 y Mateo 18, 17. En uno dice: ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Y en la otra dice: si no les haces caso, díselo a la comunidad. Jesús tiene una clara voluntad de fundar su iglesia, a la que él llama con este posesivo entrañable que indica la íntima unión con ella, mi iglesia. Desde el inicio promete a sus discípulos que los hará pescadores de hombres. Un hacer progresivo que irá desplegando el poder creador de Dios. Una laboriosidad divina que crea la comunidad. Fijaos, nosotros no creamos la comunidad y mucho menos la hacemos crecer. Es Dios el que comienza la obra y es Dios el que la lleva a término. Y es en Él en quien debemos ponernos en sus manos para que vaya moldeándonos. Como un alfarero modela una vasija de barro. La comunidad es frágil, pero es moldeable.
Hay muchísimas herramientas que tiene un alfarero, no sé si hago aquí una parada, no sé si las habéis visto, merece la pena verlas y ver trabajar a un alfarero. Hay una de las herramientas que se llama el vaciador, que es mediante la técnica del vaciado, extraer pequeñas cantidades de la arcilla para conseguir el grosor que se quiere y la forma que se quiere. Va quitando. Es la laboriosidad divina que crea la comunidad. A veces quitando, a veces separando, como el creador que fue separando las aguas del firmamento de las aguas de la tierra, de la vegetación, los animales, y fue separando. El verbo que utiliza la relación del Génesis es separar. Y esa separación es creadora, es crear, porque va dando identidad a cada cosa. Es una comunidad edificada sobre la roca que es Pedro, cuya misión de atar y desatar en el cielo se inicia en la tierra. Pero no es una tarea en solitario, sino que Jesús también la encomienda a los discípulos. Así, en esta unión de Pedro y la comunidad de discípulos en la misma misión, esto es lo que nos va uniendo, en la misma misión, el Maestro muestra la necesidad del cimiento de la roca que es Pedro para la firmeza de la comunidad y la necesidad de Pedro del sentido de la fe de los hermanos, mostrando la belleza de lo común en la unidad. Es el último anhelo del corazón de Jesús, que todos sean uno. Es su deseo, es su sueño. Y es el sueño de Dios, ya lo hemos dicho en muchas clases. Al ir modelando esta unidad, el hacer de Jesús tendrá que irnos quitando cosas que están estropeando la unidad. Tendrá que quitar pequeñas, extraer con la técnica del vaciador, del vaciado, tendrá que extraer algo de la arcilla. A ir modelando esta unidad, contribuye así a, a esta unidad y a este moldear la lección divina. Es una de las herramientas del Creador. Entrar en el discipulado y aprender de Jesús implica necesariamente unirse a esta comunidad de hermanos estrechados por un solo Padre, el del cielo, e instruidos por un único Maestro, el Mesías, que se revela como hermano para sus discípulos. La confesión de Pedro es un momento decisivo en el discipulado. En él se va a distinguir netamente a los discípulos llamados a estar con él. Y como tambalee este estar con él, tambalea todo lo demás. Es esto lo que hay que cuidar, estar con él. Porque de estar con Jesús, muchos fueron curados, muchos paralíticos andaron. Muchos ciegos vieron, muchos hambrientos fueron saciados. Este estar con Él es clave para nuestra vida. Somos gente que solo escucha a Jesús y desde aquí escucha a toda la humanidad. Pero primero, primordial es la escucha de Jesús.
De ahí la trascendencia de las dos preguntas de Jesús antes de la confesión de Pedro. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y también, ¿vosotros quién decís que soy yo? Antes de confesar la fe, hemos de responder a estas dos preguntas. La gente de hoy, la gente de nuestra generación, ¿qué dice del Hijo del Hombre? ¿Qué dice de Dios? ¿Qué hay en el corazón de nuestros hermanos que caminan por nuestros pueblos? A nosotros nos interesa lo que hay en el corazón de estas personas. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién es Jesús para ti? Hoy. No cuando tenías 20 años, no cuando tenías 30. Hoy, ¿quién es Jesús para ti? Porque contestando a estas preguntas podemos dar el paso de confesar la fe. Estas preguntas y respuestas en las que Pedro se involucra antes que ninguno, por eso Pedro va a contestar el primero, marca camino por donde tenemos que ir caminando todos en la fe. Muestran estas preguntas la característica de esta nueva familia de Jesús, su iglesia. Es una comunidad en camino mistagógico con Jesús. Es decir, iniciándose en los misterios. Porque claro que es un misterio grande que Jesús esté con nosotros. Pero es real. Es una comunidad en camino que va introduciéndose en el misterio del amor de Dios. Y en este caminar juntos conoce la comunidad a Jesús, rostro visible de este amor. Separados de la comunidad, no podemos entrar en el misterio del amor de Dios, porque Dios ama a un pueblo que camina, que es su segulaj, su tesoro. Caminar con Jesús, orar con Jesús, vivir con Jesús, permite tener un conocimiento que va más allá de la mera opinión. Ya no es dar tu opinión sobre Jesús, como quien está haciendo un interview en la televisión. Ahora es ir más allá, existencialmente. ¿Quién es el Hijo del Hombre para ti? ¿Qué dices tú de Jesús? Porque de este conocimiento se deriva la fe. Pedro es iniciado a lo largo del camino. Tiene que caminar también y pasar por muchas luchas y negar, y después de negar levantarse y responder por 3 veces si ama a Jesús. Y caminar, avanzar. Este es Pedro, que ve y conoce a Jesús en el caminar. De aquí surge la fe, que luego será acrisolada, porque siempre tendremos la lucha entre el hombre viejo y el hombre nuevo. Y esto va a estar siempre. Pero Jesús camina sobre las aguas y en medio de las aguas nos abre camino, nos abre una senda, siempre.
En medio de nuestras luchas nos abre una senda. Sobre este conocimiento relacional se podrá edificar la Iglesia. ¿Sobre qué edificar la Iglesia? Sobre la relación con Jesús y el conocimiento que tenemos de Él. Por el trato asiduo. Lo conozco porque lo trato mucho, cada vez más. La doble pregunta presupone que hay un conocimiento exterior de Jesús y un conocimiento más profundo, más interior. El conocimiento exterior es insuficiente. ¿Qué dicen los hombres? ¿Qué dice la gente? Este conocimiento es insuficiente para ser la comunidad del Emmanuel. Hay un conocimiento más profundo que es propio del discípulo, que crece en compañía del Maestro. ¿Qué compañía tienes tú? Es esto lo que este verso de Mateo nos quiere plantear, porque el discípulo crece en compañía del Maestro y en la experiencia real de Dios con nosotros, de manera que nada te pueda hacer temblar, porque tú estás edificada sobre roca. Así pues, la confesión de Pedro, que reconoce a Jesús como Mesías, le dirá: tú eres el Hijo del Dios vivo, tiene su inicio y su germen en anteriores experiencias. ¿Para qué ha servido todas las experiencias que has tenido a lo largo de la vida? Para que ahora puedas confesar a la fe que tienes, el conocimiento que tienes de Jesús. Como la relatada cuando Jesús camina sobre las aguas en el lago encrespado, a la cuarta vela de la noche, en la cuarta vigilia, y Jesús calma la tempestad. Entonces los discípulos y Pedro con ellos dijeron: realmente eres hijo de Dios. Claro, porque Pedro vio calmarse el mar, vio a Jesús caminando sobre las aguas, pudo caminar sobre las aguas en un momento, aunque luego se hundió. Y después de todas estas experiencias, negó a Jesús. Es decir, de experiencia en experiencia va surgiendo la fe, pero tienes que cuidar, custodiar estas experiencias, no sea que se te suban a la cabeza y la soberbia te pierda. De experiencia en experiencia va surgiendo la fe y de escucha en escucha de la palabra va madurando. Ah, pues es que tengo muy poca fe. Pues escucha la palabra de Dios. Bien, y otra palabra clave de nuestro verso es Pedro. Con ella conocemos el hacer de Jesús el Maestro. Pedro, en el Evangelio de Mateo, desde el principio, Simón es presentado como Pedro, que significa piedra noble en cualquier diccionario. No es solo simple roca, es piedra noble. Y es presentado como el primero de los 12, de la lista de los 12. Este ser primero, dicen los expertos, no es tanto en dominio o poder, sino en primicia de la cosecha de Jesús antes que los demás.
ya que protos en griego es un adverbio temporal. Por tanto, aquí no tiene nada que ver con el poder y todos los afanes de dominio, todo esto no tiene nada que ver con Pedro. El que conoce el Evangelio lo sabe. No hace referencia tanto al rango como al origen primero o germen primero de algo que sirve de referencia y al que hay que volver para una recreación. Volver una y otra vez a lo primero. ¿Os suena? En el libro del Apocalipsis se hablará del primer amor. Es la misma palabra. Y se hablará también de las primeras obras. En el primer amor, Apocalipsis 2:4. Primeras obras, Apocalipsis 2:5, a las que se ha de retornar para una renovación de la comunidad. La primicia del hacer de Jesús es Pedro, y como con él continuará realizando su obra con los discípulos, así como a lo largo de toda la historia, creando la Iglesia como en este protodiscípulo. Pedro es puesto en lo alto para que, presentado a la asamblea como primicia, todos vean las maravillas que Dios hace en la debilidad y sean todos convocados a la fe al ver semejante obra. Pedro lo necesitamos para que mirándolo veamos las maravillas que Dios hace en una persona débil, que le negó y que después fue capaz de ser crucificado por el Maestro. De un Pedro a otro hay una cantidad de experiencias de Dios que ha ido modelando a Pedro, vaciándole, sacándole lo que le estorbaba para ser completamente de Dios. Y lo necesitamos mirar para volver a ver el poder de Dios, siempre que nuestra fe tambalee, dude. Simón Pedro, con sus fallos, aprendió a tener en su mente las cosas de Dios. Decía mi profesor, aprendió a pensar como Dios y se convierte en testigo pascual decisivo. Pedro aprenderá a ser roca conformándose a la mente de Dios y su plan, ya que Dios es la única roca de Israel. Dios es la única roca. No hay otra roca para el pueblo de Israel. Cuando abandonaban esta roca, el pueblo se llenaba de lepra. El pueblo se era comido por los escorpiones, etcétera. No encontraban la vida. Tú y yo somos roca del hacer de Dios, de la cantidad de veces que nos hemos encontrado con Dios y le hemos acogido, le hemos escuchado. Y cada una de estas experiencias van dejando un pozo, un cimiento de roca en nuestra vida. Escruta la palabra, mira en la palabra a Simón Pedro, mírale. Lo que ha hecho Dios con él, lo quiere hacer contigo. Nada hay imposible para Dios. Entrañablemente, Israel llama al Señor roca mía. No es cualquier roca, es mía, mi roca.
sobre la que mi vida está encontrando sentido, en la que mi vida puede tener esperanza. Ser roca es ser semejante a Dios. Tú quieres ser semejante a Dios, imagen y semejanza de Él. Déjate vaciar de lo que te sobre, como el alfarero vacía la vasija de barro. Déjate despojar y déjate cimentar en Dios, en su palabra. Nada te hará tambalear. La roca es el lugar de la epifanía de Dios en la Escritura, porque Dios quiere que tú seas roca para manifestar su gloria a los hombres, para manifestar su existencia, su vida. De la roca brotó el agua que sació la sed de los hijos de Israel en el desierto. Que de ti vaya a manar agua para los hombres. De la roca manó miel y aceite para los hijos de Israel en el desierto. Que tú seas un manantial de aceite, de miel para los hombres. Es decir, de luz, porque el aceite es de lo que se alimentaban las lámparas. Y de dulzura, porque el mundo entero está necesitado de un poco de miel, de un poco de ternura, de un poco de Dios. Y la roca, fijaos todo lo que significa Pedro, es refugio para los desvalidos, dirá el Salmo 27. Pedro es designado por Jesús en este sentido como lugar de la epifanía de Dios. Fijaos todo lo que es Pedro. Refugio de los desvalidos. Que tú seas también refugio de los desvalidos. De donde brote agua, aceite, miel para sus hijos, los hijos de Dios, y donde los desvalidos encuentren un lugar rocoso de refugio. Sobre esta manifestación de Dios, que es misericordia y vida, Jesús edificará su iglesia. Tiene sentido que Jesús diga que Pedro es la roca sobre la que edificar la iglesia, que sea la primicia para que tus ojos hoy, 21 siglos después, vean lo que Dios quiere hacer contigo, lo que su amor quiere hacer contigo. Bueno, y hay mucho más que decir de la roca, pero lo voy a dejar aquí porque es muy denso este texto. Para poderlo seguir desmenuzando el miércoles 12, que es el miércoles que viene. Pero hasta aquí yo creo que vamos entrando poquito a poco en lo que significa Pedro. Nadie que conozca el Evangelio de Mateo puede dudar de que Dios nos ama. Nos ha dejado a Pedro. Llámese como se llame. Los nombres irán cambiando. Pedro siempre será el modelo que Dios ha puesto para que nosotros, mirándonos, veamos lo que Dios puede hacer. Y le demos gloria, vivamos gozosos, agradecidos a la obra de Dios. Muy bien, pues ya aquí terminamos la clase de hoy.